Bien, amados hermanos, entonces damos inicio a este estudio de Primera de Corintios, un estudio pues de esta carta que, como ya hemos hablado, es necesario para el hoy, ya que muchos de los problemas que enfrentaban los corintios, pues hoy enfrenta la iglesia actual. Eh, vamos a repetir por motivos de que no habíamos grabado las primeras clases, pero no se preocupen porque los que vieron, yo les aseguro, les garantizo, los que ya dieron estas clases, que van a aprender cosas nuevas, eh, porque he preparado para que usted no se sienta como que ya esto, ya usted lo dio, sino que aquí va a decir, wow, se va a emocionar porque va a encontrar cosas nuevas. No cosas nuevas añadidas a la escritura, sino que hay cosas que yo había pasado y ahora las he incorporado. Así que bueno, vamos entonces a empezar con el estudio. Hermanos, ya hemos orado y, y pues que el Señor nos ilumine en su palabra, nos exhorte, nos consuele, nos aliente, nos confronte. Si tiene que confrontarnos, pues también es importante que Él nos confronte. Y de hecho esta carta pues tiene mucho también de esto de confrontación. Así que damos entonces inicio a este estudio. Va a quedar grabado allí. Si usted quiere consultar después, también puede entrar a verlo y ser edificado. A veces uno, tanto el profesor como el alumno, siempre cuando vuelve a ver el material encuentra otras cosas que se les pasaron. Así que qué bueno que puedan quedar estas clases grabadas. De hecho, nuestra hermana Tiffany está viendo algunas clases de hace como 2, 3 años de la teología de la adoración y de la teología reformada y todavía sigue sacando de ese pozo todavía que nutre y que edifica. Así que bueno, bien, sin más, pues primera carta a los Corintios, vamos a dar inicio y vamos a ver entonces algunos detalles, algunos datos básicos, sin entrar en mucha controversia, pues esto de la fecha, porque quiero ver otras cositas, pero pues el consenso, el consenso se inclina a que fue escrita entre el año 55 y 57 después de Cristo. Como dije ya en clases pasadas, pues que algunos lo citan desde el 53, otro inclusive un poco más tarde, pero el consenso pues apunta a esta fecha, 55-57 después de Cristo. El escritor obviamente pues el apóstol Pablo, y Pablo fundó esta iglesia cuando estaba en su segundo viaje misionero, el que se narra en Hechos 18. Funda entonces la iglesia de Corinto. La iglesia estaba, Pablo ubica la iglesia, que recuérdense que cuando hablo de iglesia, en este contexto estoy hablando de congregación más que de un edificio, ya que los edificios como iglesia surgieron a partir del siglo III. Antes del siglo III no habían edificios como conocemos hoy, iglesias, ¿no? Y mucho menos las iglesias católicas, estas grandotas que vemos hoy, las catedrales. Así que cuando hablamos de que fundó la iglesia, hablamos de que fundó una congregación, un grupo de personas que se reunían ahí a adorar a nuestro Señor. Lo interesante es que Pablo funda esta iglesia, este grupo de personas, al lado de una sinagoga. Imagínense, al lado de una sinagoga, porque Pablo cuando llega a Corinto lo que empieza es a predicarle a los judíos. Y recuerden que Pablo empieza primero con su ministerio a los judíos, pero al ellos, al rechazarle y los gentiles mostrar interés, estaban los prosélitos, que también los prosélitos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo y que en la Biblia lo encontramos como con el título temerosos de Dios. En otras ocasiones sí aparece prosélitos, pero también lo vamos a encontrar como temerosos de Dios, que son gentiles pues que se convirtieron al judaísmo. Así que Pablo empieza su ministerio allí, y luego cuando los judíos empiezan a rechazar el evangelio, eh, como parte obviamente del plan de Dios, nada se le escapa al Señor, ni es sorprendente, nada lo sorprende, nada no es sorpresa. Eh, y entonces gentiles empiezan a mostrar interés por el evangelio. Y entonces Pablo ahí se va fuertemente a los gentiles. Pero es interesante cómo funda este grupo de personas, esta iglesia, al lado de la sinagoga. Y miren lo que he dicho, al lado de la sinagoga, porque en toda la región de Corinto solo había una sinagoga. ¿Entendemos eso? Y vamos a ver más adelante que habían más de 12 templos paganos, pero había una sola sinagoga. Y al lado de eso entonces surge esta iglesia de Corinto. ¿Cuándo escribió la carta? Cuando estaba en Éfeso. Cuando estaba en Éfeso.
Evidencia, bueno, en 1 Corintios 16:8, Pablo dice que está en Éfeso y que planea quedarse hasta Pentecostés. Ahí está. Pablo lo dice en la misma carta. Está en Éfeso y planea quedarse hasta Pentecostés. Eh, También más adelante, el mismo capítulo 16 de 1 Corintios, Pablo dice saludos de las iglesias de Asia, y Asia, pues que era una región de grande, pues si usted ve ahí las iglesias también de Asia Menor, a las que le escribe Juan en el Apocalipsis, ahí estaba Éfeso también. Así que Éfeso era una ciudad principal en Asia. Y en Hechos 19, pues también vemos que Pablo quedó un largo tiempo en Éfeso, enseñando allí. De hecho, ahí está el pasaje que una vez yo les mostré, Hechos 19, para que lo quiera buscar conmigo lo más rapidito. Ujú. Vamos a encontrar allí, en el versículo 9, dice, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, ojo, esta pregunta para trivia un día, si yo pregunto, ¿cómo se le llamaba al cristianismo cuando empezó? Pues se le llamaba los del camino, los del camino. Así que usted cuando lee en Hechos 19:9 que dice, pero algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes hablando mal del camino, estamos hablando de que hablan mal del cristianismo. ¿Ya? Estamos. Así que tenga ese detallito ahí también. Ante la multitud estaban hablando mal del camino. Dice, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia, escuchen esto, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Esto es una hipérbole, tampoco era que todo, literalmente todo, claro, ¿no? Sino que mucha gente oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y eso es importante porque la iglesia de Corinto se forma con esta mezcla de judíos, griegos, inclusive de otras razas, ¿no? Entonces, notemos que allí, este pasaje una vez yo creo que fue un ayuno, no me acuerdo cuándo fue que lo hablamos, y yo les hablaba que Pablo estaba allí alrededor de 4 o 5 horas diariamente, por más de 2 años, enseñando. Mire ustedes. Así que bueno, nada más quería marcar ese detalle, no vamos a ir a ese tema. Seguimos entonces. Destinatarios, ¿quiénes son los destinatarios? Obviamente, los corintios, la iglesia de Dios que está en Corinto. Una comunidad compuesta por creyentes gentiles y judíos convertidos al cristianismo. Allí pues vamos a encontrar a Justo, a Sóstenes, pues y otros, ¿no? Eh, ¿Cuál es entonces el tema de la carta a los Corintios? Nosotros debemos saber, inclusive, desde ahora les voy a ir diciendo, pues, de qué va, ¿no? De qué va la carta, cuál es el tema que se trata. Y el tema es, lo vamos a encontrar en toda la carta, que es la vida de la iglesia en unidad, en unidad. Esto es una cosa que la falta de unidad en la iglesia de Corinto va a verse en diferentes maneras afectada. Vamos a ver las divisiones, vamos a ver los cristianos que se llevan a tribunales, vamos a ver los cristianos que no disciplinan, vamos a ver los que pelean la Santa Cena y los ágapes, la comida, vamos a ver los que están peleando los dones, vamos a ver, o sea, todo lo que rompe con la unidad, ahí está en esta iglesia. Por eso el tema es la vida cristiana o la vida de la iglesia en unidad. Santidad también, porque obviamente, hermanos, eh, aquí hay algo importante nada más que quiero tocar. Cuando hablamos de santidad, normalmente vemos que en las iglesias, los hermanos santos, en nuestro contexto latinoamericano, pentecostal, muchas veces donde venimos, se ve mucho como que la persona más santa es la que menos se relaciona, la que menos habla, la que menos comparte, porque está en ese estatus. Eh, pero realmente eso causa división también y eso impide el crecimiento realmente. Y claro, es fácil como hacían los monjes en la antigüedad, que, por ejemplo, había uno que era lujurioso y dice, bueno, me voy al desierto, allá se me va a quitar la lujuria porque no voy a estar viendo mujeres. Y en efecto, ¿saben? Se fue al desierto y no había mujeres, pero la soñaba. ¿Entienden eso, hermano? La soñaba.
y se martirizaba ya, porque aunque no llevó mujeres al desierto, y en el desierto decía que no había mujeres, pues al fin y al cabo en su mente se las llevó. Ya, ese es el problema del pecado, hermano, que a veces nosotros cuando vemos que el pecado está fuera de nosotros y no en nosotros, nos pasan estos chascos. Y esto es muy triste. Así que muchas veces lo que se interpreta como soledad, como ese ascetismo, como ah, estos anacoretas, que son estas personas que les gusta vivir en soledad, realmente eso no es sinónimo de santidad, hermano. El Señor no nos ha llamado a vivir una vida de soledad, no nos ha llamado a vivir un cristianismo individual en el sentido de una fe sola, cada uno por su lado, sino más bien una fe que va a mostrarse, y eso Pablo lo va a mostrar, porque como les dije el domingo en el sermón, Pablo dice que es bueno que haya disensiones en la iglesia de Corintios, ya, que haya problemas, o sea que, porque eso va a mostrar quiénes se edifican, quiénes no, quiénes son y quiénes no son, quiénes les falta desarrollar paciencia, quiénes les falta desarrollar amor, y eso es importante que se trate en las iglesias. Entonces, eh, es importante que entendamos que parte del tema de la carta, y que está muy relacionado con la unidad, es la santidad. O sea, la santidad sin unidad como iglesia no existe. Y obviamente el amor es lo que, ¿se acuerdan? El amor es lo que une todo esto. ¿Se acuerdan el devocional de Efesios que ustedes hicieron? Que es como alguien respondió como que era el pegamento que unía todo, ¿se acuerdan? Bueno, ese es el amor. Entonces, sin amor no hay unidad y sin amor no hay santidad. Entonces, el tema de la carta de Pablo podemos resumirlo en esta gran frase, que la vida de la iglesia en unidad se trata de unidad, de santidad y de amor, pero, pero, bajo el señorío de Jesucristo. Bajo el señorío de Jesucristo. ¿Ya? Habían unos viviendo bajo el señorío de Pablo, aunque se llamaban cristianos, viviendo otros bajo el señorío de Pedro y otros de Apolos, pero no, es un solo Señor, Jesucristo. De hecho, qué cosa más tremenda, porque Pablo le va a decir a los corintios más adelante, ah, ustedes están diciendo que uno de Apolo, que otro de Pedro, y Pablo le dice a ellos en lenguaje panameño, todos ellos le pertenecen a ustedes. O sea, en verdad esos son servidores de ustedes, o sea, son suyos. Ustedes están haciéndose de ellos y siguiendo hombres, pero ellos son para ustedes, o sea, son parte de las bendiciones que Dios les dio a ustedes, o sea, y ustedes han hecho de eso unas cosas pecaminosas. Entonces, es parte de lo que vemos en esta carta y lo que los destinatarios nos hablan y lo que es el tema, cómo se ve en todos los capítulos, desde el primero hasta el último. Así que vamos ahora a ver ocasión de la carta. Esto lo explayé un poquito más. De hecho, ya ustedes en su apunte están viendo que muchas cosas he añadido, pues. Y yo soy así, y vuelvo y lo doy y voy añadiendo otras cosas. Así que no se preocupe, podemos volver a empezar primero Corintios la otra semana y va a estar nutritivo. Bien, ¿cuál es entonces la ocasión? Ya vimos destinatario, autor. De Pablo no voy a ponerme a hablar mucho porque Pablo se conoce mucho. Ya sabemos, Pablo es un ciudadano de Tarso, llamado antes, bueno, no antes, sino llamado también Shaul en el hebreo. Pablo era su nombre romano. Tarso era su ciudad. Tenía ciudadanía romana, su padre la había adquirido y él era romano ya por derecho. Era un hombre docto, un hombre preparado. Ya les hablé una vez también y bueno, lo menciono para que quede aquí registrado que Tarso era una de las ciudades junto con Atenas importante del conocimiento de aquella época. O sea, de allí inclusive salieron buenos filósofos, dramaturgos, poetas, etcétera, ¿no? Era una ciudad también muy, muy altruista. Y Pablo viene de allí. Pues yo empecé a no hablar mucho de Pablo porque Pablo ya creo que lo conocemos bastante, ¿no? Así que bien, siguiendo entonces con la ocasión de la carta, fue la necesidad urgente de responder a serios problemas internos de la iglesia de Corinto. O sea, esta carta fue escrita por una necesidad urgente de responder a serios problemas internos de la iglesia de Corinto que Pablo supo por informes orales. A él va a decir que por los de Chloe en el capítulo 1, y también por una carta escrita que le mandaron con algunas preguntas para que Pablo le aclarara algunas cosas. Eso también lo vamos a ver a medida que avancemos en la carta. Eh,
La segunda ocasión, por decirlo así, o parte de la ocasión fue que la iglesia necesitaba corrección, que la iglesia necesitaba exhortación, dirección clara para vivir una vida fiel a Cristo en una ciudad que vamos a ver también en su contexto político, social, cultural y hasta religioso, que era influenciada profundamente por la cultura pagana. Recuerden que los corintios eran una mezcla de dos culturas que pues tenían un poco de, de mejor dicho, de ideas de la moralidad erradas. Por ejemplo, era una mezcla, porque primero Corinto era una iglesia, digo una iglesia, una ciudad griega, pero también era romana. Era romana y era griega, tenía mentalidad o idiosincrasia romana, pero también griega. Entonces, como griegos amaban sabiduría, amaban la filosofía, amaban la retórica, como romanos también les gustaban los placeres, porque los romanos eran bien dados a los placeres. Entonces tenían una mezcolanza de estas culturas que eran de verdad una mala combinación. Entonces, por eso necesitaba corrección, pero necesitaba exhortación también y dirección clara, porque se habían hecho ideas en la cabeza que habían interpretado según su cultura, pero la cultura del reino es diferente. De hecho, eso Pablo lo va a plasmar a medida que avance en el capítulo 1, contrastando la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Eso es para ir adelantando un poquito. Entonces la iglesia necesitaba dirección para vivir una vida fiel a Cristo en una ciudad profundamente influenciada por la cultura pagana. Eh, ¿Cuáles son esas noticias que Pablo recibe? Pablo recibe unas noticias de la familia de Chloe, como dice en 1 Corintios 1:11, sobre estas cinco cosas. División entre los creyentes. Aquí les puse dónde está eso. Y claro, vamos a verlo también en su momento. O sea, los de Chloe, miren las quejas que llevan. Eh, Divisiones entre los creyentes. Segundo problema que le llevan los de Chloe, inmoralidad sexual extrema. ¿Y por qué puso aquí la palabra extrema? Porque Pablo lo dice. La frase que Pablo dice, es una cosa inmoral que ni siquiera los paganos hacen. O sea, ya, extremo, extremo. Repito, Pablo le dice a todos los corintios que tienen en su cultura la liberalidad de los romanos. ¿Estamos? O sea, los romanos tenían un emperador para el tiempo de Pablo, que fue el que creemos, pues, según la tradición, que decapitó al apóstol, que había castrado a un adolescente para hacerlo su mujer. O sea, ¿me entienden? Para que tengan la idea, el emperador Nerón. Tenemos, o sea, todo ese tipo de depravación en esa cultura. Ojo, y Pablo dice, mientras los paganos se escucha esto. Eso está tremendo. Otra cosa, peleas legales entre creyentes en tribunales paganos. Y digo, ya hasta donde voy, hasta los tres, usted puede pensar en iglesias antiguas o hasta en su propia iglesia actual, Dios nos libre. Pero divisiones entre creyentes, vemos ese sectarismo en la iglesia. Inmoralidad sexual es la inmoralidad, Dios mío, ayúdanos. Peleas legales entre creyentes, ya yo se los comenté un día de estos, que a veces los cristianos no resuelven su problema con el pastor de la iglesia, y yo repito, pues, y queda grabado aquí. No es que yo quiera escuchar los problemas de todo el mundo, mi carnalidad, o sea, decir yo, mi carne, quiero escucharlos todos, no, en verdad, para darles consejos, no. Pero mi función de pastor es escucharlo y ayudarle. No confundamos entre lo que mi carne quiere y mi llamado de pastor, no, ojo, claro aquí. Pero los hermanos, en vez de hablar con el pastor de la iglesia de Corinto, se iban a los pleitos allá a los tribunales a pasar vergüenza y todo allá, la secretaria dice, ay, eso que son cristianos. Ay, Dios mío, van a la iglesia y que los domingos. Ay, mírala, mírala, y el faldón que lleva a la iglesia, mírala lo que está robando. No sé, yo creo que esto me tira un flashazo así de cosas que he visto yo actualmente, o desde que yo existo. 2000 años después, creo que, no sé, le pregunto. Está muy serio, voy a bajarle un poquito. Déjame poner un chistecito por aquí, a ver.
Peleas entonces entre creyentes en tribunales paganos. Las cosas, hermano, los creyentes lo resuelven con la autoridad de la escritura y obviamente si van a una iglesia se someten a un pastor. Claro, ese es otro punto. La gente hoy no se quiere someter a un pastor porque no se quiere someter a una iglesia, ni quiere ser parte de una iglesia, ni tener una membresía con todo lo que respecta a la Biblia en cuanto a la membresía, ¿no? O sea, hay todo un descuido en eso. Bien, eso lo hablaremos después cuando llegue ese momento. Desorden en el culto. Ya, ya, aquí sí está hablando de nosotros, no, no, está hablando de Latinoamérica, no, definitivamente sí. Ah, no, sí, son a los corintios. Por un momento pensé que me había equivocado de diapositiva y estaba hablando de problemas actuales de nuestra iglesia latinoamericana. Desorden en el culto y abusos en la cena del Señor. Hermano, ya hablaremos de eso más adelante. Aunque el desorden en el culto está marcado en el versículo, el capítulo 11, todavía hay todavía detalles en el 12, 13, el 14, 15 todavía que vamos a ir viendo allá en su momento. Eh, no, perdón, al 15 no llega, pero sí llega hasta el 14. Que de hecho ahí que dice, cuando dice Pablo en el 14 que Dios es un Dios de orden, ahí quiere decir que está contrarrestando el desorden. Otra cosa es el uso inapropiado de los dones espirituales. El uso inapropiado. ¿Qué quiere decir uso inapropiado? Igual lo veremos en su momento, pero un adelanto es, pues, presumir, aparentar, restregarle al otro que mi don es mejor, te lleva al menosprecio, mentira, porque muchas veces entonces el don te lleva a mentir, el mal uso del don te lleva a mentir y a ciertos abusos, manipulaciones, etcétera, ¿no? Todo esto se daba y esto también pasa hoy en la iglesia. Está aquel hermano que, que habla en ciertas lenguas y tiene profecía, entonces todo el mundo le tiene miedo y él agarra eso para manipular a la gente y ya a veces no hay ni profecía, pero se las inventa para manipular a la gente y los carga ahí manipulados. El uso inapropiado de los dones espirituales. Vemos otros hermanos que en las iglesias son cantantes o músicos y entonces cuando le reprenden un pecado, le reprenden algo, ay, bueno, pues si total la iglesia me necesita porque sin mí no suena. Eso pasa, hermano. No sé, bueno, debe ser que yo he andado por todas estas iglesias medias raras, pues no sé, ustedes han tenido suerte, pues han tenido esa bendición tremenda de Dios de estar en iglesias perfectas. Gloria a Dios, hermano, les envidio, perdónenme por envidiarles. Pero vemos ese mal uso de los dones. Vemos pastores donde nadie le puede discutir, nadie le puede decir nada, porque son la autoridad, son los ungidos. O sea, también eso es el uso inapropiado del don, para que sepan. Un pastor déspota está usando mal su don de pastor, si es que lo tiene. Un pastor que no escucha a las ovejas, hermanos, también está haciendo uso inapropiado del don. Un pastor que no acepta una corrección lógica, bíblica y obviamente exegética. ¿Me explico? O sea, no está usando apropiadamente el don. Entonces, esos problemas están presentes. Por eso es importante estudiar esta carta. Eh, pero también tenemos que, además de lo que los de Chloe le fueron a decir a Pablo, también eh, hay una carta que le está respondiendo. Una carta. De hecho, en 1 Corintios 7:1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, y entonces con respecto a eso parece que los creyentes de Corinto tenían duda con respecto al matrimonio y la soltería, con respecto a la carne sacrificada a los ídolos paganos. Aquí en Corinto había un gran templo a Júpiter, eh, un gran templo y se sacrificaban toros, se sacrificaban animales y luego del sacrificio pues vendían la carne en la carnicería. Había una pelea entre los cristianos, les parece conocido eso. Mira lo que está comiendo, mira lo que bebe, mira, ay, santo Señor. Ya no es santo porque está comiendo tal cosa, ya no es santo porque bebe tal cosa. Eh, no sé, yo creo que vivimos lo mismo. Entonces, imagínate, ojo con esto, hermano, ojo con esto. Entonces veían un hermano de la iglesia de Corinto en el mercado donde estaba la carne pagana de los toros y de los animales sacrificados a Júpiter.
Y llegaban a otra iglesia y que allá había fulanito comprando carne de toro sacrificado a Júpiter. Es, somos nosotros, hermano. Somos nosotros. Somos nosotros. Así que ya esto también lo veremos en su detalle. Eh, me salté el del matrimonio y la soltería. Y uno, eso, digo, no quise tocar fibra y esto queda grabado, pero hermanos, yo escucho montones y no voy a hablar de mi iglesia, yo voy a hablar de iglesia donde yo he estado a lo largo de mi vida, donde, hermano, miren, préstame atención a esto y yo quiero ver su cara, para que aquí quede que no soy yo el único que está hablando locura. No hemos escuchado nosotros en nuestra iglesia que la razón del matrimonio de muchos jóvenes de nuestras iglesias es porque se están quemando. El problema está que se ha enseñado eso mal. Y entonces lo han visto como la excusa, vamos a casarnos para no quemarnos, pero hermano, ¿sabes algo? Cuando te casas para no estar quemando, te terminas quemando. Porque el problema no es ese, es un malentendimiento, agarran pasajes fuera de contexto, hacen doctrina, hacen locura e interpretan lo que les da la gana. Ya lo veremos. Otra cosa también es lo del matrimonio. Hay gente que, hermano, hay gente que inclusive, bueno, allá le explican el Yasib luego, pero hay parejas que inclusive no tienen su relación de pareja un domingo porque es el día del Señor. Y entonces agarran y malinterpretan un pasaje ahí. Hay otras, y voy a ponerme más allá, y ahí sí salieron unos morenos estos de TikTok y eso, diciendo de que hermano, que la mujer se me niega porque dice que tiene Gorá, usando el pasaje de 1 Corintios 7. Porque eso también es un malentendimiento de este pasaje. Ya lo veremos en su momento, y eso va a estar candela, literalmente candela. Pero bueno, allá hermano Maciel, allá le traduce en lengua, los sonidos, la hermana Maciel lo intercederá ya con sonidos indecibles a Eliasib. Ella hace su tarea, pero ya llegaremos a ese momento. El rol de la mujer en el culto. Hermano, eso, ahí sí no voy a decir nada, me voy a callar, voy a pasar a la resurrección de los muertos. Ya dice, gracias a Dios se durmió. Después le así de que la otra semana, y que, ay, voy a terminar de ver la clase del pastor. ¡Ting! Bueno, hermano, no importa, tiene que introducirse en esto también. Pero la otra cosa es la resurrección de los muertos. Había unos que decían que la resurrección ya había pasado, que era algo espiritual y no era no algo que había que esperar en el futuro y que el cuerpo tenía que resucitar también. Y vemos que hoy hay una secta, de hecho, que dice esto, que el cuerpo no va a resucitar así. Y ahí no hay una, hay varias sectas y hay varias ideas con respecto a la resurrección bien locas. Hay otros por ahí que andan diciendo que el espíritu va a estar en el cielo, pero el cuerpo no, porque el cuerpo dice que agarró un pasaje también de ahí de 1 Corintios 15 que dice el cuerpo, la sangre y ¿cómo es? La sangre y el cuerpo no heredarán el reino. Y esto un texto sacado igual de contexto que han interpretado como les da la gana. Y montones de doctrinas que hay, de aquí hay el bautismo por los muertos, sale de 1 Corintios 15 que practican, creo que son los testigos de Jehová. Así que todos estos temas, si ya vemos la relevancia porque o están en sectas, que de hecho, porque le han dado relevancia a esto de la forma equivocada, como, ¿cómo se llama? Como dentro de las iglesias evangélicas también que nosotros conocemos. Made, ¿tiene alguna pregunta? Sí, donde dice el rol de las mujeres en el culto hace referencias al tema de la predicación, que no podían predicar las damas. Sí, O ahí hace, bueno, va más allá de eso, pero tiene que ver más que con la dirección del culto, más que con la dirección del culto, tiene que ver con el rol de la mujer en el culto, pero en la iglesia, en la conducta en la iglesia. Porque también vamos a ver, cuando veamos ese capítulo, vamos a ver que había mujeres que se querían sublevar a los hombres, que querían dominar la iglesia, querían encargarse de todo. Y entonces los hombres, pues, amedrentados, dejándose gobernar de las mujeres en la iglesia. Pablo dice, hay un diseño que Dios estableció y eso lo trata allí, pero tiene que ver
que ahí, como dice Made, pues se ha llevado muy mal en mucho contexto a que la iglesia, la mujer no puede hacer nada, pues. Pero de hecho, en el mismo capítulo 11 dice que la mujer cuando ora, que cubra su cabeza. O sea, está diciendo cuando ora y cuando ora delante de todos. O sea, que la mujer no es que no pueda hacer nada. El asunto es aquí más que en orden de culto, el rol en el culto de dirección tiene que ver con el comportamiento en el culto, más bien. Eso es lo que se va a estudiar en ese capítulo. Bien, hermano, entonces, seguimos. Vamos a llegar porque no sé si he puesto unas aplicaciones que no había puesto aquí porque como el tiempo se nos pasa y ustedes saben cómo soy yo no me puedo quedar en letra y letra y letra, sino que yo tengo que llevar esto a su corazón para que usted haga algo con esto que ha aprendido. Y falta mucho de contexto todavía, que es muy importante, si no, no lo pusiera. Eh, pero no quiero que nos quedemos en contexto y que usted se vaya a dormir hoy y que, oh, qué tremendo esos corintios, qué loco esos chicos, sino que usted, esto que tiene que ver conmigo. Entonces, ¿qué aplicación vamos a sacar de aquí? Voy a decir las aplicaciones, veo unas dos diapositivas rapidito, nada más para adelantar y no demorar tanto el contexto, porque luego vienen otras aplicaciones la otra semana. Y bueno, la primera aplicación que sacamos de aquí es, hermanos, que aunque no nos guste, porque somos egocéntricos muchas veces, porque somos también rebeldes, obviamente como todavía restos de la naturaleza pecaminosa que tenemos en nosotros, pues la verdad es que la iglesia necesita corrección constante. Tiffany, ¿qué fue lo que aprendiste en la clase de teología reformada en el video que viste esta semana? Dilo, por favor. Bueno, dos cosas. Lo finito no entiende lo infinito y la segunda, la corrección que debemos vivir. Siempre. Exactamente. Porque Siempre tiene iglesia reformada, siempre reformada y se mantiene en constante reforma. reforma. Exactamente. Y ligado a esto de la reforma, obviamente, ¿cómo se hace la reforma? Corrigiendo cosas que están mal. Entonces, la iglesia, hermanos, lo que nos muestra esta carta de Corintios es que necesita corrección constante. Esta no fue la primera carta a los Corintios, hubo alrededor de aproximadamente 4 cartas que Pablo escribió a los Corintios, y no solo eso, sino que luego, que creo que es Bernabé, otro, no me acuerdo ahorita el nombre, que también escribió a los Corintios luego también unas 2 cartas. O sea, la iglesia necesita corrección constante, porque la corrección es lo que va a hacer que la iglesia viva en reforma continua, porque se necesita. ¿Y sabe por qué se necesita? Porque nosotros somos un desastre. ¿En qué sentido? Nosotros queremos andar metiendo nuestras ideas, somos tan nosotros egocéntricos, queremos meter nuestras ideas en los servicios, en las doctrinas, y entonces por eso tienen que levantarse cada cierto tiempo hombres de Dios que peleen la verdad bíblica y que se haga esta reforma y se diga esto no sirve, esto no es de Dios y se saque. Pero adivinen, 5 años pasan. Es cuidado que estoy exagerando, tal vez hasta un año y ya se están metiendo cosas locas a la iglesia. Eso es la lucha constante de la iglesia, hermano. Esa es la lucha constante de la iglesia. Entonces, la iglesia necesita corrección constante. Por eso Pablo esta carta se la dejó a los corintios, pero también es una carta para nosotros hoy. Y es una carta para la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así hasta hoy. Dios en su amor, entonces no permite, y esto es lo bonito, Dios en su amor no permite que su pueblo se desvíe sin intervenir. Esa es la confianza que tenemos como oramos del Salmo 23 hoy, del buen pastor. El buen pastor sabe lo que dijo. La iglesia necesita reforma cada rato. La iglesia va a sufrir cada rato ataques. Cada rato. Pero ¿qué dice el buen pastor? Dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, Él no va a permitir que el pueblo se desvíe sin intervenir. Él no nos ha dejado al garete, hermanos. Así que eso es una cosa bonita. ¿Qué podemos reflexionar de esto? Estamos abiertos a ser corregidos por la palabra. Y ojo, que no estoy hablando corregido por doctrina de hombre, o porque un hermano le dio la gana, o porque un hermano está ensañado. No, no. Por la palabra, por nuestros líderes, y ojo, o por otros hermanos. Sería bueno que estuviéramos abiertos a la corrección por la palabra, por boca de nuestros líderes u otros hermanos. Esa es la primera aplicación. Y otra aplicación tremenda que saco de esta porción, hermanos, es que cuando vemos que Pablo responde esta carta por otra carta, entonces
Quiere decir que Dios en el discipulado cristiano ha permitido que existan dudas y que se puedan responder. Ya, como dijo Tiffany, que una de las cosas que aprendió en el curso de Teología Reformada es que lo finito no puede captar lo infinito. Claro que hay dudas y preguntas que no sabremos ni ningún pastor nos va a responder aquí en la tierra. Solo Dios allá, porque lo finito no puede captar lo infinito. Que, mira, Tiffany se adelantó a los dos conceptos que iba a ver en las aplicaciones hoy. Hermanos, eh, creo que aquí copié esto mal dos veces, porque esa es la diapositiva anterior. Ujú. Pero los cristianos, los corintios, respondieron a Pablo con dudas reales. Y el asunto es, fomentamos nosotros una cultura, una comunidad en nuestra iglesia donde se puede preguntar sin miedo. Eso es importante que nosotros lo sepamos. O sea, nosotros podemos preguntar, porque preguntando conocemos, preguntando crecemos, preguntando obviamente salimos de dudas. Y esto es lo que hay que decirle a estos corintios que sí, la verdad estuvo muy bien, fue que esas dudas entonces las preguntaran, las preguntaran. ¿Estamos? Entonces, repito, los corintios escribieron a Pablo con dudas reales. Y nosotros debemos fomentar eso. Hermanos, nunca tenga miedo a preguntar, a preguntar, a ver cuál es. Oh, Dios mío, no, vamos a pararlo allí. Nunca tengas miedo a preguntar cualquier duda que tengas con respecto a la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque puede que estés practicando una fe que no es cristiana. Puede que estés viviendo una vida que no es la vida que Dios quiere que tú vivas para su gloria, pero como no preguntas, no obtienes información, no obtienes respuestas bíblicas para eso, y obviamente no puedes corregir nada porque si la duda se queda en ti, hermanos. Se nos ha enseñado mucho de que el pobre Tomás era un man que dudaba y que nunca seas como Tomás, pero nunca se enseña, o muy poco se enseña, que Jesús respondió a las dudas de Tomás. ¿Me explico? Siempre hablan de que sí, ¿se acuerdan cuando ya yo hablé de Tomás en la serie expositiva de Mateo? Pero para los que no estaban, siempre se dice, no, Tomás es que dudó, ese Tomás tiene una mala fama de dudar. Pero la pregunta es, y una vez yo le dije a una persona, ¿no te has fijado en el texto por qué Jesús no lo reprende? Algunos creen que la reprensión es bienaventurados los que no vieron y creyeron, o los que no viendo creyeron o creerán. Pero más bien, hermano, eso es meterle tu idea al texto criticona. Tu idea criticona al texto, tu personalidad criticona al texto. Eso en verdad significa que en verdad Tomás pudo palpar y pudo sentir. Pero nosotros somos más bienaventurados que Tomás. Pero no porque tengamos más fe, escúchame, no porque tú no tengas duda, porque que Tomás era un niño de pecho a lo tuyo, no. Tú eres bienaventurado porque no hay forma que creyera, sino por el Espíritu Santo. Porque tú no has visto nada personalmente. Tú no viste a Jesús personalmente. O sea que somos bienaventurados por no ver y creer. Pero no quiere decir que Tomás no es aventurado, o no es bienaventurado, mejor dicho, porque él quiso resolver sus dudas, hermano. Eso es una doctrina rara que nos enseñan en la iglesia, Dios mío, que yo no entiendo. Pero realmente los corintios tenían dudas y usted va a ver en la carta que Pablo se las responde. Eso es lo que nos pone esta cara. Entonces, repito, así facilito dos aplicaciones que vemos aquí, es que Dios no nos va a desamparar y, y que Dios está corrigiendo su iglesia y que esta carta que estamos empezando a estudiar está logrando su propósito, edificarnos hoy, 2000 años después, exhortarnos hoy, llamarnos a la corrección hoy y edificarnos. Y por otro lado, nos invita a nosotros resolver nuestras dudas con respecto a la vida cristiana para la gloria de Dios. Así que bueno, hermanos, terminamos. Vamos a terminar la oración y pasamos a preguntas para no ser video tan largo y también pues para que podamos tener un tiempo allí de preguntas breves y cerrar entonces el servicio.